La lluvia caía como látigos de plata sobre los portones de hierro forjado de la hacienda Las Esperanzas. Era la clase de tormenta que los campesinos llamaban castigo del cielo, aquella que azotaba sin piedad y convertía los caminos en ríos de lodo, arrastrando consigo la esperanza de cualquier viajero atrapado en su furia. El viento aullaba entre los eucaliptos que bordeaban el camino principal, arrancando hojas que danzaban como almas perdidas en la oscuridad del amanecer. En medio de esa tormenta infernal, una figura femenina yacía inmóvil contra los gruesos muros de piedra que rodeaban la propiedad, su vestido gris raído pegado al cuerpo como una segunda piel empapada, manchado de lodo hasta las rodillas. El cabello oscuro se esparcía sobre el suelo embarrado como tinta derramada, y sus manos, delgadas hasta mostrar cada hueso, aún se aferraban débilmente a una pequeña maleta de cuero agrietado que había conocido días mejores. Don Rafael Santillán tiró de las riendas de su caballo negro, cuando los cascos del animal casi tropezaron con algo que no era piedra ni madera. Había salido antes del alba para inspeccionar los límites de su propiedad, una costumbre que mantenía desde que asumió el control de Las Esperanzas tras la muerte de su padre. Bajo la luz tenue de su farol de aceite, distinguió primero lo que pensó era un bulto de ropa abandonada, luego el rostro pálido de una mujer, los labios agrietados entreabiertos en un último intento de respirar, el cabello oscuro adherido a las mejillas como algas sobre roca enferma. Desmontó de un salto, su capa pesada de lana protegiéndolo apenas del aguacero que continuaba implacable. Sus botas chapotearon en el barro mientras se arrodillaba, el frío del suelo traspasando sus pantalones de montar. ¡Tomás!, gritó hacia la caseta de vigilancia, su voz compitiendo contra el trueno. ¡Ayuda aquí! ¡Rápido! Cuando extendió la mano para verificar si había pulso en el cuello delgado de la mujer, ella abrió los ojos lentamente, como si incluso ese pequeño acto requiriera más fuerza de la que poseía. Eran grises, del color de la tormenta misma, rodeados de ojeras tan profundas que parecían moretones. En ellos había algo más doloroso que la muerte: resignación, el tipo de aceptación silenciosa que viene después de que todos los gritos han sido agotados. Sus labios se movieron, apenas un susurro que don Rafael tuvo que acercar su oído para escuchar por encima del rugido de la lluvia. «Puedo trabajar sin comer, señor. Solo necesito un lugar donde dormir. No pido salario, solo un techo». La voz se quebró en un sollozo seco sin lágrimas, porque incluso las lágrimas requerían humedad que su cuerpo ya no tenía para dar. Y con ese sonido roto, algo se fracturó dentro del pecho de Rafael, una grieta que se abría en el muro cuidadosamente construido alrededor de su corazón durante estos 3 años de luto. Había visto pobreza en sus 38 años de vida. Había conocido desesperación en los ojos de muchos que llegaban buscando empleo en sus tierras, familias enteras dispuestas a trabajar por poco más que comida y refugio, pero nunca, ni una sola vez, había visto a alguien tan cerca del abismo, dispuesta a venderse por menos que nada, reducida a ofrecer trabajo sin la más básica compensación de alimento, pidiendo solo el derecho a existir bajo un techo que no fuera el cielo cruel. «No en mi tierra», respondió él, su voz saliendo más áspera de lo que pretendía, firme pero no cruel. «Nadie trabaja sin comer en Las Esperanzas. Esa no es la forma en que hacemos las cosas aquí». Y antes de que ella pudiera protestar o desmayarse nuevamente, la levantó en brazos con cuidado. Era ligera, demasiado ligera, como si la vida misma hubiera sido drenada de su cuerpo, dejando solo el cascarón frágil, el peso de un pájaro moribundo. A través de la tela empapada de su vestido podía sentir cada costilla, cada vértebra de la columna. ¿Cuánto tiempo llevaba sin comer apropiadamente? Días, seguramente. Quizás semanas. Tomás,
El capataz de 60 años que había servido a 3 generaciones de Santillán apareció corriendo desde la caseta con un paraguas que el viento inmediatamente destrozó, sus ojos ancianos agrandándose al ver la escena. «Don Rafael, ¿quién es? ¿Está viva?» «Apenas. Está muriendo de hambre y exposición». «Corre adelante, llama a doña Mercedes. Que prepare la habitación del ala este, la que tiene la chimenea. Necesito caldo caliente, mantas de lana, ropa seca, y que alguien vaya al pueblo por el médico. Ahora, Tomás». El anciano no hizo preguntas. Había aprendido hacía mucho tiempo que don Rafael no era como su padre, que cuando el joven señor daba órdenes con esa urgencia contenida, había razones que merecían respeto. Mientras caminaba hacia la casa grande con aquella mujer desconocida en sus brazos, sintiendo cómo temblaba incontrolablemente contra su pecho, don Rafael no podía saber que estaba cargando no solo un cuerpo exhausto, sino también su propio destino, el fin de 3 años de soledad autoimpuesta, el comienzo de una batalla que pondría a prueba todo lo que creía sobre justicia, dignidad y el derecho de amar después de la pérdida. 48 horas antes, Elena Mendoza había caminado durante 2 días con sus noches, deteniéndose solo cuando las piernas le fallaban, y el mundo giraba peligrosamente bajo sus pies, cuando las manchas negras comenzaban a devorar su visión desde los bordes. Las suelas de sus botas, remendadas 3 veces ya por sus propias manos temblorosas, finalmente se habían rendido completamente en el camino polvoriento que serpenteaba entre campos dorados de trigo ajeno, campos que alguna vez había admirado desde su propia tierra, cuando tenía derecho a admirar algo. Cada paso era una negociación con su cuerpo rebelde. Solo hasta ese árbol, se decía. Solo hasta esa piedra. Solo un paso más, uno más, y luego puedes descansar. Pero el descanso nunca llegaba realmente, porque detenerse significaba pensar, y pensar significaba recordar. Y recordar era un lujo que no podía permitirse si quería mantener la cordura. Recordaba cuando esos pies habían usado zapatos de cuero fino con botones de nácar, comprados en la tienda del pueblo para su boda. Recordaba cuando sus manos no tenían callos ni cicatrices de espinas, cuando podía tocar el piano en la sala de su casa pequeña pero acogedora. Recordaba cuando su nombre significaba algo más que vergüenza y deuda, cuando Elena Mendoza de Castillo era pronunciado con respeto en el mercado del domingo. Elena Mendoza de Castillo, esposa de Diego Castillo, pequeño propietario de tierras en San Miguel, dueño de 20 hectáreas heredadas de su abuelo. Madre de Lucía, de 4 años, con rizos negros que brillaban como alas de cuervo bajo el sol, y una risa de campanilla que hacía que los pájaros callaran para escucharla. Pero los recuerdos eran todo lo que le quedaba ahora. Recuerdos y un medallón de plata escondido contra su pecho, tan precioso que preferiría morir antes que venderlo, aunque le hubiera dado suficiente dinero para comer durante un mes. La fiebre había llegado en julio, 3 meses atrás, arrastrándose por el pueblo como niebla venenosa, trayendo consigo el aroma dulzón de la muerte que se colaba por las ventanas incluso cuando las cerraban, que impregnaba la ropa incluso cuando la lavaban con lejía. Primero Lucía corriendo hacia ella una tarde diciendo que su cabeza dolía, que todo daba vueltas. Para la medianoche, su cuerpecito ardía con fuego interno, sus ojitos perdiendo brillo día tras día, mientras Elena le ponía paños fríos en la frente y rezaba hasta que las palabras perdían significado. 6 días. Su niña había durado 6 días antes de que su último suspiro saliera como el susurro de hojas secas, sus manitas finalmente relajándose en las de Elena, dejándola sosteniendo un peso que de repente ya no pesaba nada, porque el alma que lo animaba se había ido. Luego Diego, su esposo fuerte,
su compañero de 10 años, que había llorado sobre el cuerpecito de su hija con sollozos que sacudían toda la casa. Apenas una semana después del funeral, empezó con los mismos síntomas. Elena había sabido con certeza terrible y absoluta que lo perdería también, como si él no pudiera soportar la idea de dejar a su pequeña sola en el camino hacia lo desconocido, como si su amor de padre fuera más fuerte que su voluntad de vivir. Elena había sobrevivido. Había enfermado también, pero su cuerpo había rechazado la muerte con una tozudez que ahora, mirando atrás, parecía más castigo que bendición. A veces, en las noches más oscuras de estos últimos meses, acurrucada bajo puentes o en establos ajenos, se preguntaba si su supervivencia había sido voluntad divina o broma cruel del destino. El funeral doble había consumido sus pocos ahorros. 30 pesos que había guardado durante 2 años en una lata enterrada bajo el rosal del jardín. Las deudas de Diego aparecieron después, como cuervos sobre carroña, oscuras y voraces. Documentos sellados con lacre rojo, firmas que ella ni siquiera recordaba haber visto nunca, cantidades imposibles exigidas por hombres con ojos fríos y sonrisas más frías aún, hombres que olían a tabaco caro y desprecio barato. Don Rodrigo Velázquez había sido el peor de todos, el hacendado más poderoso de la región, dueño de miles de hectáreas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Había aparecido personalmente con sus abogados vestidos de negro y sus amenazas veladas de cortesía. Documentos que supuestamente Diego había firmado, prometiendo tierras como garantía de préstamos que Elena nunca había visto, para inversiones que nunca habían existido. «Es lamentable, señora Castillo», había dicho Rodrigo, sus palabras goteando falsa compasión como miel podrida, «pero las deudas deben pagarse. Su difunto esposo debe haber querido expandir sus operaciones y las cosas. Bueno, no siempre salen según lo planeado. Las tierras de Diego, pequeñas, sí, pero fértiles y bien ubicadas junto al río, fueron tomadas en cuestión de 3 semanas. Elena se había encontrado literalmente en la calle con una maleta, un vestido de repuesto y el medallón de plata con la miniatura de Lucía que había logrado esconder bajo el colchón. Había intentado encontrar trabajo. Dios sabía que había intentado todo lo humanamente posible. Había tocado puertas, había suplicado, había ofrecido hacer cualquier cosa honesta. Pero una viuda sin familia, sin referencias de empleadores previos, sin protección masculina de padre o hermano, era menos que nada en un mundo construido para rechazar a mujeres como ella. Las pocas casas que necesitaban sirvientas ya tenían sus propias candidatas, hijas de trabajadores conocidos, mujeres con vínculos familiares que garantizaban lealtad y discreción. Elena se había negado a aceptar la única otra opción que le ofrecían los hombres en las tabernas, aquellos con miradas que hacían que su piel se erizara, que hablaban de trabajo fácil para muchachas bonitas. Prefería morir de hambre con dignidad que vivir sin ella. Era el único tesoro que le quedaba, la única cosa que nadie podía quitarle, a menos que ella eligiera entregarla. Y ahora, después de semanas de rechazos, días sin comer más que las sobras mohosas que algunas almas caritativas le daban en las cocinas traseras de las posadas, raíces amargas que desenterraba de los bordes de los caminos, agua turbia de arroyos dudosos, estaba finalmente frente a los portones de hierro forjado de las esperanzas. Había oído hablar de don Rafael Santillán incluso cuando tenía casa y familia. Los rumores viajaban en lenguas de lavanderas, en conversaciones de mercado, en sermones apenas velados del padre Miguel. Decían que era diferente a su padre, que trataba a sus trabajadores con justicia inusual en tiempos donde la crueldad era norma, que pagaba salarios reales cuando otros hacendados mantenían a sus peones en servidumbre perpetua por deudas inventadas. Algunos lo llamaban santo, otros lo llamaban loco,
pero todos coincidían en que un hombre como él no duraría mucho en un mundo construido sobre la explotación. Para Elena era simplemente su última esperanza. Después de las esperanzas, no quedaba nada excepto rendirse completamente, dejar que el hambre o la desesperación tomaran la decisión final que ella ya no tenía fuerzas para hacer. La tormenta la había sorprendido a medio camino desde el pueblo. Exhausta, sin fuerzas ni para buscar refugio bajo los árboles, había arrastrado un pie detrás del otro hasta que finalmente los portones de hierro aparecieron como espejismo en la cortina de lluvia. Había llegado hasta allí, hasta el umbral de su última posibilidad, antes de que su cuerpo finalmente declarara rendición incondicional. «Puedo trabajar sin comer», había pensado en su último momento de conciencia, las palabras girando en su mente como oración desesperada. «Solo denme un lugar donde existir, donde respirar sin miedo, donde cerrar los ojos sin preguntarme si los abriré nuevamente». Entonces todo se había vuelto negro y la lluvia había dejado de importar. Cuando Elena despertó, lo primero que sintió fue calor, verdadero calor, envolvente y misericordioso, no el frío constante que había sido su compañero durante semanas, aquel que se metía en los huesos y convertía cada respiración en recordatorio de su fragilidad. Estaba en una cama real, con colchón de plumas que se amoldaba a su cuerpo como abrazo olvidado, bajo mantas pesadas de lana que la envolvían como capullo protector. Abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz dorada que entraba por una ventana amplia. La habitación era simple pero hermosa, con una elegancia tranquila que hablaba de buen gusto sin ostentación. Paredes encaladas de blanco reflejaban la luz del sol de media tarde. Vigas de madera oscura atravesaban el techo alto, y el piso de baldosas de terracota brillaba con el cuidado de años de mantenimiento amoroso. Una ventana con cortinas de lino color crema se movía suavemente con la brisa que traía aroma a jazmín y tierra húmeda. Una cruz de madera tallada colgaba sobre un pequeño escritorio de roble, y en la esquina una palangana de cerámica pintada a mano con diseños florales azules descansaba sobre un soporte de hierro forjado. Junto a la cama, una mesita sostenía una jarra de agua con gotas de condensación perlando su superficie, un vaso de cristal tallado y un plato con pan fresco que aún desprendía vapor tenue. Elena intentó incorporarse, pero su cuerpo protestó con cada músculo gritando objeciones. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado aquí? «Ah, despertaste, criatura», dijo una voz suave, cálida como miel en té caliente. Elena giró la cabeza con esfuerzo, el movimiento haciendo que el mundo diera una vuelta mareante. Una mujer mayor estaba sentada en una silla de respaldo alto junto a la cama, con un bordado de flores en el regazo, la aguja suspendida en medio de una puntada. Tenía el cabello completamente blanco, recogido en un moño impecable en la nuca, arrugas profundas alrededor de ojos café que miraban con calidez maternal mezclada con preocupación práctica, y vestía completamente de negro, luto tradicional que muchas viudas llevaban durante años, con un delantal blanco inmaculado atado a la cintura. «Yo, ¿dónde?» La voz de Elena salió como papel de lija sobre madera, áspera y quebrada. «Estás en la hacienda Las Esperanzas, en la casa grande ala este», respondió la mujer, dejando su bordado a un lado y levantándose con la gracia de quien ha repetido estos movimientos 1000 veces. «Don Rafael te encontró desmayada bajo la lluvia en los portones hace 2 días. 2 días completos, niña. Has estado entrando y saliendo de la conciencia, ardiendo con fiebre que nos tenía a todos preocupados». Vertió agua de la jarra en el vaso con mano firme, el sonido del líquido cayendo cristalino en el silencio de la habitación. «Soy doña Mercedes Álvarez, gobernanta de esta casa desde antes de que don Rafael naciera. Serví a su madre, Dios la tenga en su gloria, y antes a su abuela.
Bebe despacio, tu estómago necesita recordar cómo funcionar apropiadamente. Elena tomó el vaso con manos temblorosas, notando vagamente las vendas limpias que envolvían sus palmas, donde las ampollas se habían reventado. El agua fresca bajó por su garganta como bendición divina, cada gota una pequeña resurrección. Solo entonces se dio cuenta de que vestía un camisón limpio de algodón blanco bordado con iniciales que no eran suyas, que su cabello había sido lavado y trenzado cuidadosamente, que el olor a suciedad y desesperación había sido reemplazado por aroma a jabón de lavanda. No puedo pagar por esto, susurró Elena, la vergüenza coloreando sus mejillas pálidas con manchas rosadas. No tengo dinero, no tengo nada que... Doña Mercedes hizo un sonido que era mitad risa, mitad suspiro de infinita paciencia. Nadie te está pidiendo pago por cuidados básicos de humanidad, criatura. Don Rafael no es como otros señores de estas tierras. Él cree firmemente que la dignidad humana no tiene precio de mercado, que no se vende ni se compra, simplemente existe o no existe. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Elena con ojos penetrantes que parecían leer historias escritas en cada línea de cansancio, en cada sombra de dolor. Me dijo lo que susurraste antes de desmayarte completamente. Puedo trabajar sin comer. ¿Qué clase de desesperación terrible lleva a una mujer educada, porque se nota en tu forma de hablar que recibiste educación, a decir tales palabras? Las lágrimas brotaron sin permiso, calientes y amargas, trazando caminos por las mejillas de Elena. Había jurado, después del entierro de Diego y Lucía, no llorar más. Había agotado todas sus lágrimas en aquellas tumbas frescas bajo el sauce del cementerio. Pero la amabilidad, verdadera amabilidad sin expectativas ocultas, sin crueldad disfrazada de caridad, sin precio que pagar después, era un lujo que había olvidado cómo recibir, y su corazón exhausto no tenía defensas contra ella. Perdí todo, logró decir entre sollozos silenciosos que sacudían sus hombros. Mi esposo Diego, mi hija Lucía de apenas 4 años, nuestras tierras, nuestro hogar. La fiebre se los llevó a ambos en menos de 2 semanas. Luego vinieron los cobradores con documentos que nunca había visto, deudas que Diego supuestamente había contraído. Don Rodrigo Velázquez tomó nuestras tierras, me dejó literalmente en la calle. Se interrumpió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano temblorosa. No tengo familia. Mis padres murieron hace años. No tengo referencias de empleadores previos, porque nunca necesité trabajar fuera de mi hogar. Nadie contrata a una viuda sin protección, sin vínculos familiares. He tocado 50 puertas, quizás más. He ofrecido hacer cualquier cosa honesta, pero las respuestas son siempre las mismas. No hay lugar, no hay trabajo, vuelva otro día que nunca llega. Elena respiró profundamente, intentando controlar el temblor en su voz. Pero yo puedo leer, puedo escribir con buena caligrafía, puedo hacer cuentas, llevar registros, organizar documentos. Mi padre era maestro en el pueblo de San Cristóbal antes de morir. Me enseñó contra todos los consejos de quienes decían que educar niñas era desperdicio de tiempo y dinero. Él creía que el conocimiento era el único tesoro que nadie podía robar. Se interrumpió, mordiéndose el labio. ¿Por qué estaba confesando todo esto a una extraña? Pero doña Mercedes solo asintió lentamente, como si hubiera escuchado 1000 historias de pérdida a lo largo de sus 60 años y reconociera el sonido inconfundible de la verdad destilada por el sufrimiento. Habilidades extremadamente valiosas, especialmente para una mujer en tiempos donde la mayoría apenas sabe firmar su nombre, comentó la gobernanta, su tono cuidadosamente neutral. Don Rafael ha estado buscando desesperadamente a alguien para organizar los registros de la hacienda desde que don Anselmo, nuestro contador, murió hace 2 meses. El pobre hombre tenía 82 años, vista casi perdida,
y dejó los libros en un caos indescifrable que nadie más ha podido remediar. Los números bailan en las páginas sin sentido aparente. Elena se incorporó demasiado rápido, ignorando las protestas de su cuerpo, los puntos negros que explotaban en su visión. Habla en serio. ¿Podría realmente tener una oportunidad de demostrar lo que puedo hacer? Despacio, niña. Doña Mercedes la sostuvo por los hombros con manos firmes pero gentiles, guiándola de vuelta contra las almohadas. Primero debes recuperarte completamente. Don Rafael ha dado órdenes muy específicas. Descanso completo hasta que el médico diga lo contrario. Alimentación adecuada y gradual para que tu estómago no se rebele. Y solo cuando estés fuerte nuevamente, solo entonces, conversarán sobre posibilidades de trabajo. Él tiene principios muy firmes sobre no emplear personas que no están en condiciones de trabajar apropiadamente. Su expresión se suavizó. No emplea esqueletos que el viento puede derribar, como estuviste tú cuando llegaste. Besabas menos que un saco de grano, criatura. El doctor Herrera dijo que estabas a días, quizás solo días, de que tu cuerpo se rindiera completamente. El tono era severo, pero los ojos brillaban con algo que Elena no había visto dirigido hacia ella en meses. Compasión genuina sin juicio. Ahora voy a traerte sopa de pollo con verduras frescas de nuestra huerta. Comerás cada gota, lentamente, masticando bien. Luego más descanso. Mañana, si despiertas sin fiebre, podrás comer pan tostado con mantequilla y quizás un huevo. Pasado mañana, si todo va bien, podrás levantarte para dar pasos cortos por la habitación. ¿Entendido? Elena asintió, abrumada por la estructura, la certeza, el plan que alguien más había hecho pensando en su bienestar, sin esperar nada a cambio inmediato. Cuando doña Mercedes salió, el frufrú de sus faldas negras susurrando contra el piso de baldosas, Elena se recostó nuevamente contra las almohadas de pluma, su mano buscando instintivamente el medallón bajo el camisón. Seguía ahí, el metal tibio contra su piel, el pequeño tesoro que había protegido incluso en sus peores momentos. Lo sacó con cuidado, abriendo el diminuto broche. La miniatura de Lucía la miraba desde el óvalo de marfil, sus rizos negros, capturados para siempre por el pincel delicado del artista que Diego había contratado para su tercer cumpleaños. Lucía, pensó Elena, trazando el rostro pintado con la yema de su dedo. Quizás finalmente la suerte está cambiando. Quizás tu mamá encontró un lugar donde puede recordarte sin morir de hambre mientras lo hace. Los siguientes 5 días pasaron en una bruma de descanso forzado, comidas pequeñas pero frecuentes y conversaciones cortas con doña Mercedes que lentamente fueron revelando la naturaleza de las esperanzas y del hombre que la gobernaba. Elena aprendió que la hacienda tenía 200 hectáreas dedicadas principalmente a trigo, maíz y algunos campos de vegetales, que empleaba a 43 familias de trabajadores permanentes que vivían en casas modestas pero sólidas en el lado oeste de la propiedad, que don Rafael pagaba salarios reales, dinero contante y sonante, no vales para la tienda de la hacienda como hacían otros hacendados, atrapando a sus trabajadores en ciclos de deuda perpetua. Don Rafael dice que un hombre que trabaja merece poder decidir cómo gastar lo que gana, explicó doña Mercedes, mientras ayudaba a Elena a dar sus primeros pasos temblorosos por la habitación. Su padre, don Augusto, que Dios lo tenga donde merece, no pensaba igual. Era de la vieja escuela, creía que los trabajadores eran como niños que necesitaban ser controlados. ¿Cómo murió?, preguntó Elena, aferrándose al brazo de la gobernanta mientras sus piernas recordaban cómo sostenerla. Ataque al corazón hace 5 años, justo en medio de una discusión acalorada con Rafael sobre, adivina, cómo tratar a los trabajadores. Doña Mercedes sonrió con ironía amarga.
Rafael acababa de regresar de sus estudios en la capital, lleno de ideas modernas sobre justicia social y dignidad laboral. Don Augusto lo llamó soñador, ingenuo, tonto que arruinaría lo que generaciones habían construido. Hizo una pausa en la ventana, mirando hacia los campos donde figuras diminutas trabajaban bajo el sol de tarde. Pero Rafael demostró que la justicia puede ser también buen negocio. Cuando pagas bien, la gente trabaja mejor. Cuando tratas con respeto, recibes lealtad. Las esperanzas producen más ahora que en tiempos de Don Augusto, con menos castigos y más dignidad. «Suena demasiado bueno para ser verdad», murmuró Elena, recordando las historias que había escuchado de otras haciendas, de capataces con látigos, de hombres azotados por ofensas menores. «Oh, no es perfecto y hay desafíos», admitió doña Mercedes. «Otros hacendados lo miran con desprecio, lo llaman débil, traidor a su clase. Pero Rafael tiene algo que su padre nunca tuvo, verdadera paz en su conciencia». Al séptimo día, Elena finalmente conoció al hombre que la había salvado. Don Rafael Santillán entró a la habitación después de tocar suavemente la puerta, esperando permiso que doña Mercedes concedió con un gesto. Elena estaba sentada en la silla junto a la ventana, vestida con un vestido prestado de algodón celeste que doña Mercedes había ajustado a su figura todavía demasiado delgada. Él era más joven de lo que había imaginado, quizás 38 o 40 años, con cabello negro apenas tocado por hebras plateadas en las sienes, rostro de rasgos marcados que podrían haber sido severos si no fuera por la suavidad en los ojos café oscuro. Vestía simplemente pantalones de montar oscuros, camisa blanca con mangas enrolladas hasta los codos, revelando antebrazos bronceados por el sol, chaleco de cuero sin adornos. No había ostentación en él, ninguna de la arrogancia que Elena había aprendido a temer en hombres de su posición. «Señora Castillo», dijo con voz profunda y gentil, inclinándose levemente, «me alegra verla recuperada. Nos tenía preocupados». Elena intentó levantarse, pero él alzó una mano deteniéndola. «Por favor, permanezca sentada. Doña Mercedes me mataría si permito que haga esfuerzos innecesarios». Una sonrisa breve cruzó su rostro, transformándolo. «¿Cómo se siente?» «Viva, señor, gracias a su bondad», respondió Elena, manteniendo la voz firme a pesar de los nervios. «No tengo palabras para agradecer». «No necesito agradecimientos por hacer lo correcto», interrumpió él, acercando otra silla y sentándose, eliminando la distancia física que su posición social normalmente requeriría. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. «Pero no cualquiera lo hace», pensó Elena, recordando puertas cerradas, rostros indiferentes, caridad condescendiente que dolía más que el rechazo abierto. «Doña Mercedes me cuenta que tiene habilidades con números y letras», continuó don Rafael, estudiándola con atención, que no era invasiva sino genuinamente interesada. «Que su padre fue maestro, que usted recibió educación inusual para la mayoría en estos tiempos». «Sí, señor. Puedo leer en español y algo de francés. Escribo con claridad. Soy competente con aritmética, contabilidad básica, organización de registros. Ayudaba a mi esposo con los libros de nuestra propiedad antes de...» Se detuvo, la voz quebrándose ligeramente. Don Rafael asintió con comprensión que parecía venir de experiencia propia con pérdida. «Necesito a alguien para organizar el caos que mi contador dejó», dijo sin rodeos. «Los libros están en desorden terrible. Necesito saber exactamente cuánto debo, cuánto me deben, qué gastos son necesarios, dónde puedo reducir costos sin perjudicar a los trabajadores. Es trabajo considerable, tomará meses probablemente». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de ella directamente. «Si acepta, le ofrezco salario de 30 pesos mensuales, habitación aquí en la Casa Grande, 3 comidas diarias, y cuando termine este proyecto específico, evaluaremos si hay trabajo permanente disponible. ¿Le parece justo?» Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones.
30 pesos. Era más de lo que Diego ganaba en un mes bueno con la cosecha. Era respeto tangible, oportunidad real, vida posible. Es más que justo, señor. Es generoso más allá de mis méritos, susurró. Sus méritos los determinará su trabajo, no mi generosidad, replicó don Rafael levantándose. Empiece cuando el médico diga que está lista. Hasta entonces descanse, recupere fuerzas. Las esperanzas no va a ninguna parte. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo, volteando con expresión más suave. Y señora Castillo, aquí nadie trabaja sin comer. Esa no es forma en que vivimos en esta tierra. Cuando se fue, Elena se permitió llorar nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de algo que había olvidado cómo sentir. Esperanza frágil, pero real. Pequeña llama protegida contra vientos que habían amenazado con apagarla completamente. Elena comenzó a trabajar exactamente 10 días después de su llegada a las esperanzas. El médico, un hombre de bigotes grises llamado doctor Herrera, había dado su aprobación con advertencia de no excederse, de tomar descansos frecuentes, de recordar que la recuperación era proceso gradual que no podía apresurarse. La oficina, donde don Anselmo había trabajado durante 40 años, estaba en el ala norte de la casa grande, una habitación espaciosa con ventanas que daban a los establos y los campos de trigo que se extendían dorados hasta el horizonte. Estanterías de madera oscura cubrían 3 paredes abarrotadas de libros encuadernados en cuero que contenían décadas de registros de la hacienda. Compras, ventas, salarios, cosechas, ganado, reparaciones, cada transacción documentada en caligrafía que había ido deteriorándose con la edad del contador. El escritorio era macizo, de roble oscuro pulido por años de uso, con cajones que crujían al abrirse, revelando documentos organizados según lógica que solo don Anselmo había comprendido. Plumas de diversos tamaños descansaban en un tintero de cristal, y una lámpara de aceite con pantalla verde proyectaba luz cálida sobre la superficie de trabajo. Elena se había parado en el umbral aquella primera mañana, abrumada por la magnitud de la tarea. Pilas de papeles se acumulaban en cada superficie disponible. Libros de cuentas yacían abiertos en páginas al azar, números anotados en los márgenes sin explicación aparente. Era caos contenido entre 4 paredes, años de descuido acumulado, esperando ser desenredado. «Es peor de lo que pensaba», había murmurado. Don Rafael, que la había acompañado para mostrarle el espacio, había sonreído con resignación. Don Anselmo era brillante, pero en sus últimos años su mente empezó a fallar. Números que solo él entendía, sistemas que cambiaban según su humor del día. Cuando murió, se llevó el mapa que hacía sentido de todo esto. Se había acercado a uno de los estantes, sacando un libro encuadernado en cuero verde. Estos son los registros de 1885. Al menos, creo que lo son. Las fechas están mezcladas, algunas entradas están en código que nadie ha podido descifrar. Había extendido el libro hacia Elena. Si logra hacer algo con esto, tendrá mi eterna gratitud y probablemente un monumento en la plaza del pueblo. Elena había tomado el libro, pasando las páginas amarillentas, sus ojos entrenados, escaneando columnas de números, anotaciones en latín mezcladas con español, símbolos que parecían taquigrafía personal. «Esto tomará tiempo», había dicho finalmente, «pero creo que puedo encontrar el patrón». Mi padre solía decir que todo sistema tiene lógica interna, incluso el caos aparente. Solo necesitas encontrar la clave que lo desbloquea, y así había comenzado. Los primeros días fueron frustración pura. Elena pasaba horas siguiendo entradas que llevaban a ninguna parte, intentando reconciliar números que no cuadraban, buscando el hilo conductor que conectaría todo.
Tomaba notas extensas en papel fresco, creando su propio sistema paralelo donde traducía el código de don Anselmo a algo comprensible. Doña Mercedes le traía té a media mañana, chocolate caliente por la tarde, recordándole que debía descansar los ojos cada hora mirando por la ventana hacia los campos distantes. Isabela, una joven criada de 17 años con rostro alegre y curiosidad insaciable, a veces se asomaba para observar cómo Elena trabajaba, maravillada por su habilidad de leer y escribir. «Ojalá mi padre me hubiera enseñado letras», había suspirado Isabela una tarde, limpiando el polvo de las estanterías. Pero decía que las mujeres solo necesitamos saber cocinar, coser y obedecer. Elena había alzado la vista de una columna particularmente complicada de gastos de herrería. «Nunca es tarde para aprender. Si quieres, puedo enseñarte durante las tardes, después de que termine mi trabajo principal». Los ojos de Isabela se habían iluminado como estrellas. «¿De verdad? ¿Haría eso por mí?» «La educación no debería ser privilegio de pocos», había respondido Elena, recordando las palabras de su padre. «Es derecho que todos deberían tener». Así comenzó otra rutina. 1 hora cada tarde, después de la cena, Elena enseñaba a Isabela el alfabeto, luego palabras simples, eventualmente frases completas. La joven absorbía conocimiento como tierra sedienta absorbía lluvia. Pronto, otras 2 criadas se unieron a las lecciones, luego la hija adolescente de Tomás el capataz, hasta que Elena se encontró enseñando a 5 mujeres ansiosas por aprender lo que el mundo les había negado por accidente de nacimiento. Don Rafael había descubierto estas sesiones una tarde al pasar por el corredor y escuchar voces recitando el alfabeto. Se había asomado discretamente, observando a Elena con paciencia infinita, corrigiendo la pronunciación de Isabela. Su rostro iluminado no por ambición personal, sino por genuino placer de compartir conocimiento. Cuando Elena lo había notado en el umbral, se había puesto de pie rápidamente, esperando reprimenda por usar tiempo y recursos de la hacienda en actividades no autorizadas. Pero don Rafael solo había sonreído. Esa sonrisa transformadora que suavizaba la severidad de sus rasgos. «Continúe, por favor. Es exactamente el tipo de iniciativa que esta hacienda necesita». Había hecho una pausa. «De hecho, si necesita pizarra, tiza o libros básicos de lectura, solo tiene que pedirlos. Consideraré que es inversión en el futuro de las esperanzas». En ese momento, algo había cambiado entre ellos. Ya no era simplemente patrón benevolente y empleada agradecida. Era algo más complejo, más profundo. Reconocimiento mutuo de almas que compartían valores en mundo que frecuentemente despreciaba tales ideales. Las semanas pasaron con ritmo reconfortante. Elena progresaba con los registros, descubriendo finalmente el sistema que don Anselmo había usado. Sus códigos eran abreviaturas en latín mezcladas con números romanos para cantidades significativas, y sus fechas seguían el calendario agrícola en lugar del gregoriano. Una vez que había descifrado la clave, el resto empezó a caer en su lugar como piezas de rompecabezas complejo pero solucionable. Descubrió que las esperanzas estaba en mejor posición financiera de lo que don Rafael creía. Había cuentas por cobrar olvidadas, pagos duplicados que podían reclamarse, gastos innecesarios que podían eliminarse sin afectar operaciones. Creó nuevos libros de contabilidad con sistema claro, columnas organizadas, balances mensuales que cualquiera podría entender. Don Rafael revisaba su trabajo cada semana, impresionado crecientemente, no solo por su competencia, sino por su insight. Elena no solo organizaba números, entendía el negocio detrás de ellos, hacía sugerencias sobre timing de compras, identificaba patrones en costos que revelaban ineficiencias. ¿Cómo aprendió tanto sobre agricultura? Había preguntado él una tarde estudiando su análisis de costos de irrigación. Escuchando a mi esposo,
había respondido Elena, el dolor de la mención ya no agudo como cuchillo, sino sordo como moretón antiguo. Diego amaba sus tierras. Hablaba constantemente sobre rotación de cultivos, composición del suelo, patrones de lluvia. Yo escuchaba, hacía preguntas, aprendía. No sabía entonces que algún día ese conocimiento sería mi salvación. Conversaciones como esa se volvieron frecuentes. Mientras trabajaban juntos, revisando registros o planificando presupuestos, compartían fragmentos de sus vidas. Elena sobre su infancia con padre maestro, su matrimonio feliz aunque breve, la pérdida que casi la destruyó. Rafael sobre crecer con padre autoritario que veía trabajadores como herramientas intercambiables, sobre su educación en la capital, donde había conocido ideas sobre justicia social que transformaron su visión, sobre Adriana, su esposa muerta. Ella habría apreciado lo que hace con las clases nocturnas, había dicho una tarde, mirando por la ventana hacia el jardín donde Adriana había plantado rosas que aún florecían. Siempre creía que la educación era clave para romper ciclos de pobreza. Planeábamos abrir escuela en la propiedad para todos los niños de trabajadores. ¿Por qué no lo hizo después de su muerte?, había preguntado Elena suavemente. Rafael había guardado silencio largo rato antes de responder, porque hacer esas cosas sin ella parecía traición, como seguir adelante cuando había prometido construir ese futuro juntos. Había mirado a Elena entonces, sus ojos oscuros cargados de emoción contenida, pero quizás estaba equivocado. Quizás la verdadera traición es dejar morir los sueños junto con la persona que los inspiró. Elena había sentido su corazón acelerarse, comprendiendo que no hablaban solo de escuelas, sino de algo más profundo, más personal, de permitirse vivir después de pérdida, de abrirse a posibilidades nuevas sin olvidar lo que había sido. La invitación había llegado en octubre, 3 meses después de la llegada de Elena. Don Germán Salazar, hacendado próspero y figura social importante de la región, celebraba la boda de su hija con baile y cena para todas las familias distinguidas del área. Era el tipo de evento social que don Rafael normalmente evitaba, pero rechazarlo sería insulto inaceptable. «Necesitaré que me acompañe», había dicho Rafael a Elena con expresión de disculpa. «Habrá discusiones de negocios, acuerdos que querrán proponerme cuando estén mareados por vino. Necesito a alguien que tome notas, que recuerde detalles que yo podría olvidar». Elena había vacilado. Asistir como asistente de negocios de don Rafael causaría comentarios, levantaría cejas entre sociedad que ya murmuraba sobre la viuda pobre trabajando en casa grande. Pero también entendía la necesidad práctica. «Iré si cree que es necesario». Doña Mercedes había insistido en prestarle vestido apropiado, uno de seda gris perla que había pertenecido a Adriana pero nunca usado, guardado en baúles perfumados con lavanda. Elena se había mirado al espejo la noche del evento, casi sin reconocer a la mujer que la miraba de vuelta. Cabello oscuro, arreglado en moño elegante, con mechones suaves enmarcando rostro, que había recuperado algo de color, vestido que acentuaba figura, que ya no era esquelética, sino simplemente delgada, medallón de plata brillando contra su garganta como único adorno. La hacienda de don Germán estaba a 2 horas en carruaje, construida en estilo colonial, con patios interiores llenos de fuentes y naranjos. Faroles colgaban de árboles creando galaxias terrestres de luz dorada, y música de violines flotaba desde salón de baile donde parejas ya giraban en vals elegante. Elena se había mantenido cerca de don Rafael mientras él circulaba entre invitados, saludando con cortesía formal, esquivando conversaciones prolongadas. Ella tomaba notas discretas en pequeño cuaderno. Don Martín, interesado en comprar ganado en primavera. Don Luis, ofreciendo descuento en herramientas si ordenaban antes de noviembre. Padre Sebastián mencionando necesidad de fondos para reparar techo de iglesia. Entonces lo vio.
Don Rodrigo Velázquez entraba al salón como si fuera dueño, su presencia demandando atención inmediata. Alto de 50 y tantos años, cabello plateado peinado hacia atrás, bigotes encerados en puntas afiladas, vestido en traje negro que costaba más que salario anual de trabajador promedio. Su rostro era de rasgos aristocráticos afilados por arrogancia, ojos claros que evaluaban todo con frialdad calculadora de hombre acostumbrado a ver mundo como mercancía disponible para quien tuviera dinero suficiente. Elena sintió que la sangre abandonaba su rostro. La libreta casi cayó de sus manos temblorosas. Don Rafael notó su reacción inmediatamente. ¿Está bien?, preguntó en voz baja, su mano encontrando su codo en gesto de apoyo. Antes de que pudiera responder, Rodrigo los había visto. Su expresión pasó de sorpresa a reconocimiento a algo que podría haber sido diversión cruel. Cambió dirección, acercándose con pasos medidos de depredador que ha identificado presa particularmente interesante. «¡Don Rafael!», exclamó con voz que goteaba falsa cordialidad. «Qué agradable verlo participando en vida social. Últimamente se ha vuelto casi ermitaño en esa hacienda suya». «Don Rodrigo», respondió Rafael con cortesía gélida. «Siempre un placer». La mirada de Rodrigo se deslizó hacia Elena, estudiándola con intensidad que hizo que su piel se erizara. «¿Y su asistente? No creo que nos hayan presentado formalmente». «Señora Elena Castillo», dijo Rafael, su voz tomando tono protector. «Maneja los registros de mi hacienda». «Castillo». Rodrigo entrecerró los ojos, luego su rostro se iluminó con reconocimiento. «Ah, la viuda Castillo, de las tierras de San Miguel que, lamentablemente, tuve que reclamar por deudas impagas, la crueldad casual de sus palabras, la forma en que reducía destrucción de su vida a inconveniencia administrativa menor, encendió algo en Elena. El miedo se transformó en furia blanca y ardiente. «Deudas falsificadas», dijo con voz que apenas temblaba. «Documentos fraudulentos que nunca firmamos». El silencio cayó sobre el círculo de personas que habían estado escuchando periféricamente. Rodrigo rió, pero el sonido no tenía humor. «Cuidado con acusaciones graves, señora. La difamación es ofensa seria. Tan seria como forjar documentos de deuda, como robar tierras de familias vulnerables». Elena dio paso adelante, años de dolor transformándose en coraje. «Mi esposo descubrió su esquema. Iba a denunciarlo. Por eso aceleró la ejecución después de su muerte, antes de que yo pudiera encontrar evidencia». «Elena», murmuró don Rafael, pero no para detenerla, para apoyarla. Rodrigo había dejado de sonreír. Su rostro se endureció hasta convertirse en máscara de amenaza apenas contenida. «Está enferma de dolor, don Rafael. Debería llevarla a descansar antes de que diga algo que ambos lamentarán». Se inclinó ligeramente hacia Elena, su voz bajando a susurro que solo ellos podían escuchar. «Si valora su nueva posición cómoda, señora Castillo, olvidará fantasías paranoicas sobre fraude. Mujeres sin protección encuentran que el mundo es lugar muy peligroso». Se enderezó, sonrisa falsa volviendo a su rostro mientras miraba a Rafael. «Discúlpela. El dolor hace cosas terribles a mentes débiles». Y se alejó, dejando a Elena temblando de furia impotente y miedo. Don Rafael la guió suavemente hacia jardín tranquilo, lejos de miradas curiosas. Bajo el cielo estrellado, Elena finalmente se desmoronó, años de trauma y rabia, saliendo en sollozos que sacudían todo su cuerpo. «Cuénteme todo», dijo Rafael, sus manos sosteniéndola firmemente. «Todo lo que pasó, cada detalle». Y Elena habló sobre Diego descubriendo irregularidades en compras de tierra de Rodrigo, sobre documentos que mostraban patrones de fraude repetido contra pequeños propietarios, sobre la repentina aparición de deudas falsas días después del funeral, sobre abogados amenazadores y juez que claramente estaba en bolsillo de Rodrigo, sobre perder todo tan rápidamente que ni siquiera tuvo tiempo de luchar,
de respirar, de procesar lo que sucedía antes de estar en la calle con solo una maleta. Rafael escuchó en silencio, su mandíbula apretándose cada vez más con cada revelación. «Le creo», dijo finalmente, «y vamos a detenerlo. No sé cómo todavía, pero le prometo que no se saldrá con la suya». «No puede involucrarse», susurró Elena. «Es demasiado poderoso, tiene demasiadas conexiones. Lo destruirá a usted también». Rafael la miró con intensidad que le quitó el aliento. «Que lo intente. He pasado 3 años viviendo a medias, honrando muertos más que a vivos. Pero usted me recordó por qué vale la pena luchar, y no voy a abandonarla ahora». En ese momento, bajo las estrellas indiferentes, ambos comprendieron que habían cruzado línea invisible. Ya no era solo justicia lo que los unía, era algo más profundo, más peligroso, más precioso. Era amor naciendo de cenizas compartidas, y enfrentarían cualquier tormenta juntos. Los días después del encuentro con Rodrigo se transformaron en danza peligrosa de investigación silenciosa y precauciones constantes. Don Rafael contactó discretamente a Padre Miguel, quien había servido en la parroquia de San Miguel antes de transferirse a su región. El anciano sacerdote confirmó las sospechas. Al menos 15 familias habían perdido tierras bajo circunstancias similares en los últimos 5 años. Documentos de deuda que aparecían de la nada, siempre después de que el propietario moría o se enfermaba gravemente, susurró el Padre Miguel en la penumbra de su oficina parroquial. Firmas que parecían auténticas, pero que las viudas juraban nunca haber visto, y siempre, don Rodrigo aparecía como acreedor principal o comprador beneficiado. Elena trabajaba hasta tarde cada noche, organizando cronologías, creando mapas de propiedades afectadas, buscando patrones en el caos. Descubrió que las tierras tomadas formaban corredor casi perfecto que conectaba las propiedades de Rodrigo, aumentando dramáticamente su poder sobre rutas comerciales y acceso al río. «No es solo codicia», dijo mostrando sus mapas a Rafael una noche. «Es estrategia. Está construyendo imperio territorial, controlando infraestructura crítica». Rafael se inclinó sobre los documentos, su hombro rozando el de Elena. La proximidad enviaba corrientes eléctricas a través de su piel, pero ambos fingían no notarlo, enterrados en trabajo que era más seguro que confrontar sentimientos crecientes. «Necesitamos pruebas documentales», murmuró él. «Testimonio de víctimas no será suficiente contra hombre de su influencia. Necesitamos los documentos originales, demostrar que las firmas fueron falsificadas». Fue Tomás quien trajo la primera pista real. Su primo trabajaba en oficina del notario que había certificado muchos de los documentos fraudulentos. El hombre, don Esteban, había enfermado recientemente de consciencia después de presenciar demasiadas injusticias. «Está dispuesto a hablar», reportó Tomás, «pero tiene miedo. Rodrigo tiene hombres peligrosos en su nómina, no solo trabajadores, sino matones contratados». La reunión fue arreglada con sigilo extremo. Don Esteban, temblando y pálido, trajo copias de documentos que mostraban discrepancias entre versiones originales y las presentadas en corte. Reveló nombres de otros cómplices: un juez, 2 abogados, un contador que había muerto misteriosamente 6 meses atrás cuando amenazó con confesar. «El contador anterior de don Rodrigo», dijo don Esteban con voz quebrada, «sabía demasiado. Tuvo accidente de caballo en camino que había recorrido 1000 veces sin problema». Elena sintió frío recorrer su espalda. Estaban enfrentando no solo fraude, sino violencia organizada. La primera señal de represalia vino 2 semanas después. Rumores comenzaron a circular en pueblo y haciendas vecinas sobre relación impropia entre don Rafael y su empleada viuda. Las palabras eran cuidadosamente elegidas para manchar sin acusación directa: insinuaciones en mercado, comentarios en misa, miradas cargadas de juicio. Doña Mercedes trajo las noticias con rostro tenso.
Las familias conservadoras están retirando sus negocios. Don Martín canceló orden de ganado. Doña Beatriz dijo que no permitirá que su hija tome clases de piano aquí mientras esa mujer esté en la casa. Elena se levantó inmediatamente de su escritorio. Me iré. No puedo ser causa de ruina para ustedes. Rafael, que había estado revisando contratos en silencio, alzó la vista con expresión que no admitía argumento. No irá a ninguna parte. La dignidad de una persona no se mide por su nacimiento, sino por su carácter. Quien no pueda ver eso, no merece mi negocio, ni mi respeto. Sus ojos se encontraron, y en ese momento algo invisible pero fundamental cambió entre ellos. Ya no era solo alianza contra injusticia, era reconocimiento de conexión más profunda, más peligrosa. Esa noche, trabajando hasta tarde en documentos, agotamiento finalmente rompió barreras cuidadosamente mantenidas. Elena encontró a Rafael en cementerio privado de la hacienda, arrodillado ante tumba de Adriana, bajo luna llena que bañaba lápidas en plata pálida. Se acercó en silencio, sentándose en hierba fría junto a él. No necesitaban palabras. Ella entendía el peso del luto, la culpa de sobrevivir, el miedo de traicionar memorias al atreverse a sentir alegría nuevamente. Lucía tendría 8 años ahora, susurró Elena finalmente. Me pregunto, ¿qué le gustaría? ¿Cómo sería su risa? ¿Todavía tendría esos rizos? ¿Habría heredado amor de Diego por la tierra? Rafael tomó su mano sin mirarla, sus dedos entrelazándose con los de ella. Adriana quería 5 hijos, una casa llena de ruido y caos y amor. Le fallé en eso también. No le fallaste, dijo Elena firmemente volteando su rostro hacia el suyo. La amaste, la honraste, y honrar su memoria no significa enterrarte con ella. ¿Cómo sabes eso?, preguntó él, su voz ronca. Porque Diego me lo dijo en sueños la noche antes de morir. Me hizo prometer que viviría, que no dejaría que su muerte matara también mi vida. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Tardé 3 meses en entender que vivir no es traición. Es la forma más pura de amor, continuar existiendo para honrar lo que compartimos. Rafael la miró como si la viera realmente por primera vez. No como empleada salvada o aliada en batalla legal, sino como mujer que entendía las grietas de su alma porque llevaba grietas idénticas. Tengo miedo, confesó. Miedo de sentir esto. Miedo de perderte también. Miedo de que Rodrigo te haga daño por mi culpa. Y yo tengo miedo de que arrastres tu vida digna al fango por defenderme, respondió Elena. Pero más miedo tengo de no intentar esto, de dejar que el miedo robe lo que podríamos tener. El primer beso fue inevitable, gravitacional, 2 planetas colisionando después de órbitas solitarias. Dulce y salado por lágrimas, desesperado y gentil, promesa y pregunta simultáneamente. Se separaron respirando con dificultad, frentes tocándose bajo estrellas indiferentes. Te amo, susurró Rafael. No sé cuándo empezó, pero te amo con todo lo que queda de mi corazón roto. Y yo te amo, respondió Elena, pero amarme significa luchar conmigo, no por mí. Significa ser socios contra Rodrigo, no protector y protegida. Él sonrió, esa sonrisa transformadora. Trato hecho. La oportunidad llegó cuando gobernador regional visitó área para inspección de rutina. Rafael y Elena presentaron evidencias compiladas, documentos de don Esteban, testimonios de padre Miguel y familias afectadas, análisis financiero de Elena mostrando patrón sistemático de fraude. El gobernador, don Sebastián Ortiz, pareció genuinamente consternado. Esto es grave. Si es verdad, habla de corrupción que alcanza niveles más altos de nuestro sistema legal. Prometió investigación exhaustiva. Don Rodrigo enfrentará justicia. Rafael y Elena celebraron discretamente, permitiéndose creer que peor había pasado. Esa noche, bajo porche de la Casa Grande, Rafael propuso con anillo simple que había pertenecido a su abuela, banda de oro con pequeño zafiro. Cuando esto termine, te casarías conmigo.
¿Construirías vida conmigo sobre cenizas de lo que perdimos? Elena dijo sí, sin hesitación, y por primera vez en años, ambos sintieron esperanza pura y brillante. Pero esperanza es frágil, y Rodrigo era hombre acostumbrado a ganar. 3 días después, armazones de las esperanzas ardieron en llamas que iluminaron cielo nocturno como segundo amanecer. Mitad de cosecha de trigo destruida, pérdidas estimadas en miles de pesos. Testigos reportaron figuras huyendo, pero sin identificaciones claras. Rafael enfrentó ruina financiera. Bancos, controlados por aliados de Rodrigo, negaron créditos emergentes. La propuesta vino 2 días después. Rodrigo compraría las esperanzas generosamente, permitiendo que Rafael pagara deudas y mantuviera dignidad. El precio no dicho. Elena debía desaparecer, retirar acusaciones, desvanecerse como si nunca hubiera existido. Elena encontró a Rafael en oficina, cabeza entre manos, aplastado por peso de decisión imposible. «No puedes venderle», dijo. «Significa que gana, que todo fue inútil». «No puedo arriesgarte a ti», respondió él con voz rota. «Ya perdió a Adriana. No puedo perderte también». «Entonces perdemos juntos», dijo Elena arrodillándose frente a él. «O ganamos juntos. Pero no me salves sacrificando todo lo que eres». La investigación del gobernador fue archivada misteriosamente. Don Esteban desapareció. Más tarde encontrado muerto en accidente de carruaje. Documentos originales desaparecieron de archivos del notario. Todo se derrumbaba. Rafael estaba al borde de perder herencia de generaciones. Elena vivía con miedo constante. El amor entre ellos era lo único real en mundo que conspiraba para destruirlos. Doña Mercedes encontró solución inesperada. Carta que Adriana había dejado antes de morir, pidiéndole explícitamente a Rafael que no se encerrara en luto, que encontrara felicidad nuevamente. Las palabras de mujer muerta dieron permiso que corazón de Rafael necesitaba. «Lucharemos», decidió finalmente. «En 3 días es fiesta de cosecha regional. Expondremos a Rodrigo públicamente ante toda la comunidad. Si nos destruye después, que sea sabiendo que verdad fue dicha». Era locura, era valentía, era última oportunidad que tenían. La plaza principal del pueblo estaba transformada para la fiesta anual de cosecha, tradición que reunía a todas las familias importantes de la región en celebración que mezclaba gratitud religiosa con oportunidad de negocios y alianzas sociales. Faroles de papel colgaban de los árboles como luciérnagas gigantes, mesas largas se doblaban bajo el peso de comida abundante y una tarima había sido construida para música y discursos. Elena llegó del brazo de don Rafael, vestida con el mismo vestido gris perla que había usado en su primer encuentro con Rodrigo, pero ahora con la cabeza en alto y mirada firme. Doña Mercedes, Tomás, Isabela y todos los trabajadores de las esperanzas los acompañaban en muestra silenciosa de solidaridad. Padre Miguel esperaba cerca de la tarima, rosario entre sus manos temblorosas, pero determinación en rostro arrugado. El representante del gobierno central, don Arturo Campos, enviado desde la capital para supervisar asuntos regionales, había llegado esa misma mañana, su presencia ajena a la conspiración local que había protegido a Rodrigo. Era hombre de rostro severo y reputación de incorruptibilidad que lo precedía. Rodrigo entró a la plaza como siempre, rodeado de sus hombres, vestido impecablemente, sonrisa confiada de quien nunca ha conocido verdadera derrota. Sus ojos encontraron a Rafael y Elena, y algo oscuro brilló en ellos, promesa de retribución que no necesitaba palabras. La música tocaba, las familias conversaban, niños corrían entre las mesas. La normalidad era superficie delgada sobre tensión que pocas personas percibían, pero que vibraba en el aire como cuerda de violín a punto de romperse.
Cuando llegó el momento de los discursos tradicionales, don Germán Salazar subió primero a la tarima, hablando de bendiciones de la cosecha y prosperidad continua. Otros siguieron con palabras similares. Luego Rafael se levantó. El murmullo de conversaciones se apagó gradualmente cuando caminó hacia la tarima, Elena siguiéndolo, su presencia junto a él, declaración en sí misma. Amigos, vecinos, hermanos en esta tierra que compartimos, comenzó Rafael, su voz clara y firme. Hoy celebramos cosecha, pero ¿qué significa verdaderamente esta celebración si se construye sobre injusticia? El silencio se profundizó. Rostros se voltearon con curiosidad y alarma. Durante años, familias de nuestra región han perdido tierras bajo circunstancias que parecían legales en superficie, pero que ocultaban fraude sistemático y cruel, documentos falsificados, firmas forjadas, deudas inventadas. Su voz se elevó sin gritar, cada palabra como martillo sobre yunque. Y un hombre ha sido el arquitecto de esta miseria. Rodrigo se levantó de su asiento, rostro enrojeciendo. «¡Esto es difamación! ¡Detenga este circo inmediatamente!» Rafael no lo miró siquiera, continuando. «Señora Castillo, ¿podría compartir su historia?» Elena subió a la tarima con piernas que amenazaban temblar, pero que obedecieron su voluntad férrea. Contó todo. La muerte de Diego y Lucía, la aparición súbita de documentos de deuda que nunca habían visto, la toma de sus tierras por Rodrigo Velázquez, su descubrimiento de que Diego había estado investigando un patrón de fraude antes de morir. Su voz no vaciló. Cada palabra era verdad destilada por sufrimiento, imposible de ignorar. Cuando terminó, Padre Miguel subió, añadiendo testimonio de al menos 15 familias con historias idénticas. Luego otras familias comenzaron a levantarse una por una, voces que habían estado silenciadas por miedo ahora encontrando coraje en números. Él tomó nuestra granja cuando mi padre enfermó. Documentos que nunca firmamos aparecieron después del funeral de mi hermano. Perdimos todo porque nos atrevimos a cuestionar sus cuentas. El poder de verdad colectiva era tsunami que no podía ser detenido. Rodrigo intentó reírse, ridiculizar, desacreditar. Son cuentos de gente desesperada, fantasías de perdedores que no pueden aceptar sus propios fracasos. Pero su voz sonaba hueca contra coro de víctimas. Rafael levantó mano. Silencio cayó nuevamente. Don Arturo Campos, representante del gobierno central, aquí tengo documentos que prueban lo que afirmamos. Extendió carpeta gruesa. Copias de registros notariales mostrando discrepancias. Análisis financiero revelando patrones. Testimonios escritos de funcionarios cómplices. Rodrigo palideció, comprendiendo que esta vez se enfrentaba a oponente que su influencia local no podía alcanzar. ¿Y qué hay de don Esteban, el notario que supuestamente tenía estas pruebas?, preguntó con veneno en voz. No murió en accidente conveniente. Esa es la cuestión, dijo voz nueva desde atrás de la multitud. La gente se separó como mar ante Moisés. Don Esteban caminó hacia adelante, vivo aunque pálido, vestido con ropa simple de campesino. Estoy muy vivo, don Rodrigo. Padre Miguel me escondió cuando supe que mi vida estaba en peligro. El funeral fue actuación necesaria para protegerme mientras compilábamos evidencias que usted no pudiera destruir. Rodrigo retrocedió, su máscara de control finalmente rompiéndose. Miró alrededor buscando aliados, pero encontró solo rostros de shock, indignación, comprensión terrible de verdad que no podían seguir negando. «Esto es conspiración. Tienen envidia de mi éxito». Don Arturo Campos se levantó, su autoridad cortando el caos como espada. «Don Rodrigo Velázquez, basado en testimonios aquí presentados y documentos que examinaré personalmente, ordeno su detención inmediata para investigación formal». Soldados, 4 guardias que habían venido con el representante avanzaron. Rodrigo intentó huir, pero fue contenido rápidamente. «Esto no termina aquí. Tengo conexiones, tengo poder, tenía
corrigió Rafael tranquilamente. Pasado, ahora solo tiene justicia esperando. Mientras Rodrigo era llevado entre gritos impotentes, Elena se apoyó contra Rafael, años de peso levantándose de sus hombros. La plaza explotó en conversación, algunas personas llorando de alivio, otras expresando indignación que no habían sabido antes, todos procesando revelación que cambiaría dinámica de poder en región entera. Los meses siguientes trajeron cambios sísmicos. Investigación oficial confirmó todas las acusaciones y descubrió corrupción aún más profunda que alcanzaba jueces, notarios y oficiales locales. Propiedades confiscadas de Rodrigo fueron devueltas a familias legítimas, incluyendo tierras originales de Elena. Bancos, avergonzados por complicidad involuntaria y temiendo escándalo, no solo perdonaron deudas de Rafael, sino ofrecieron crédito generoso para reconstruir lo que el fuego había destruido. Las Esperanzas comenzó recuperación más rápida de lo esperado, trabajadores laborando con energía renovada, nacida de victoria compartida. Elena visitó las tierras recuperadas de su familia una tarde dorada de diciembre, caminando entre campos donde Diego había trabajado, donde Lucía había corrido persiguiendo mariposas. Las lágrimas vinieron libremente, pero eran dulces, de clausura más que dolor. «¿Qué harás con ellas?», preguntó Rafael, que la había acompañado respetuosamente silencioso. «Donarlas a familia de trabajadores que conozco sin tierra propia», respondió Elena, volteando hacia él. «No puedo vivir aquí rodeada de fantasmas. Mi futuro está en las Esperanzas, contigo». Rafael la besó bajo el sauce donde Diego y Lucía estaban enterrados, bendiciendo memoria con promesa de futuro. El casamiento fue celebrado 3 meses después en la Capilla de las Esperanzas, ceremonia simple pero hermosa. Elena vestía blanco sencillo con velo de encaje que había pertenecido a la madre de Rafael. Doña Mercedes lloró de alegría. Isabela, ahora capaz de leer invitaciones que ella misma había escrito, sonreía radiante, y trabajadores de la hacienda llenaban bancos cantando himnos con voces fuertes. Padre Miguel ofició con ojos brillantes. Estos dos conocieron pérdida profunda, caminaron por valle de sombras, pero eligieron vida, eligieron amor. Eligieron esperanza cuando habría sido más fácil rendirse. Son testimonio de que después de tormenta más oscura, siempre puede amanecer. Cuando se besaron como esposos, aplausos llenaron la capilla pequeña hasta desbordar. 6 meses después, Elena estaba en porche de la casa grande al atardecer, mano descansando sobre vientre que crecía con nueva vida, promesa de futuro que ambos habían temido nunca tener. Los campos de trigo se extendían dorados bajo sol que se ponía, trabajadores regresando de jornada, cantando canciones que flotaban en aire tibio. Rafael apareció detrás, brazos rodeándola, mano uniéndose a la suya sobre su vientre. «¿Recuerdas aquella noche de lluvia?», murmuró contra su cabello. «Cada detalle», respondió Elena, recostándose en su pecho. «Cuando te dije, puedo trabajar sin comer, señor». Y yo respondí, «No en mi tierra», continuó él, sonriendo contra su sien. «Nunca imaginé que estas palabras cambiarían mi vida completamente». Elena volteó en sus brazos, mirándolo con amor que ya no necesitaba esconderse. «No es la tierra lo que es mío, Rafael, es tu corazón, y siempre lo será». «Nuestros corazones», corrigió él suavemente, «porque me diste el tuyo también, y lo cuido como tesoro más precioso que poseo». Se besaron mientras sol se hundía detrás de colinas, pintando cielo en tonos de rosa y oro. En la distancia, construcción nueva tomaba forma, escuela que habían prometido construir, donde todos los niños de trabajadores aprenderían a leer y escribir, donde el futuro sería escrito con letras de esperanza en lugar de cadenas de ignorancia. La mujer que había llegado hambrienta, desesperada y rota, encontró no solo alimento y refugio, sino dignidad restaurada, justicia lograda y amor que transformó no solo su vida,
sino comunidad entera. Porque en las esperanzas, como Rafael siempre supo, cada persona tiene valor inmutable y cada corazón roto puede sanar cuando encuentra donde realmente pertenece. Y así, bajo estrellas que comenzaban a brillar en cielo oscureciente, dos almas que habían sobrevivido tormentas imposibles encontraron su puerto, su paz, su hogar. No en tierra ni propiedades, sino en el amor inquebrantable que eligieron construir juntos sobre cenizas de todo lo que habían perdido.